Hola jóvenes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente el día de hoy. Y vamos a comenzar con esta clase número 7, contenido de orden y aproximación de los irracionales. Bueno, como vamos a ver, nuevamente tenemos nuestra pregunta PSU, que la responderemos al final de la clase. Y de tal manera podemos saber cómo responder, ¿no es cierto? Aquí nos pide de que encontrar cuál de estos números es mayor. Tenemos distintas opciones con logaritmos, raíces, potencia y todo ese tipo de cosas. Entonces, sabiendo de que estamos hablando de los números irracionales, ya sabemos de que los números irracionales son aquellos que tienen un decimal infinito, y cuál no es periódico. Por ejemplo, la raíz de 2, raíz cúbica de 5, y así nada. Número pi, número e, phi de Euler, son distintos números. Y bueno, hay el logaritmo que no tiene un resultado, ¿no es cierto?, que no es decimal. En este caso, logaritmo en base 10 de 7. Bueno, y sabemos de que todos los números racionales pueden ser siempre notados como una fracción. Esto es muy importante, ¿ya? Y todos los números que son irracionales no pueden ser notados como una fracción, ¿ya? Es decir, que la fracción define completamente el número racional. En este caso, ninguna fracción puede definir, no sé, a pi o a e o raíz de 2. Entonces aquí dice cuál de las siguientes expresiones no representa un número racional. Bueno, sabemos de que raíz cúbica de 2 no sería irracional. O sea, es irracional. Disculpen, estaba leyendo y hablando de otra cosa. Pi también es irracional, ¿no es cierto? Porque pi es un número racional, al ser negativo sí es irracional. También, bueno, con raíz cúbica de 2 sabemos de que no hay 3, o sea, un número multiplicado por sí mismo 3 veces que me dé 2, entonces va a ser un número irracional. Raíz de 3 también es irracional, y raíz de 3 por 5 seguiría siendo irracional. En este caso también tenemos raíz de 3 por 2, irracional, más raíz de 3, que también es irracional, ¿no es cierto? Entonces si sumamos dos números irracionales, sigue siendo irracional. Pero finalmente aquí tenemos 2 raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 9. Bueno, sabemos de que como tenemos raíz cúbica de 3 y raíz cúbica de 9, todo esto puede ser notado bajo una misma raíz. De esta forma, ¿no es cierto? Raíz cúbica de 3 por 9 y me da 27. Sabemos de que, bueno, está el 2 adelante, entonces sería raíz cúbica de 27, raíz cúbica de 27 es 3, 3 por 2 es 6, es decir, ese número es racional. Y bueno, podemos ver distintos ejemplos, distintas formas de encontrar esto rápidamente. Como yo les decía, podemos ver una representación numérica, ¿no es cierto? O sea, la representación numérica en la recta. Dice que los números irracionales son números reales, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos que los números reales, nosotros siempre vamos a tener un número entre uno y otro, es decir, entre 1 y 2 está 1,5, está el 1,25, 384.528. Hay muchos números, ¿no es cierto? Y siempre pueden encontrar un número entre uno y uno. Es decir, por ejemplo, busquemos la raíz de 2. Sabemos de que la raíz de 2 podemos encontrar su valor, más o menos, sabiendo de que si tomamos dos raíces cuadradas que son exactas, es decir, la raíz de 4 y la raíz de 1, en ambos extremos, es decir, la raíz de 2 va a ser menor que la raíz de 4, eso es obvio, y mayor que la raíz de 1. Entonces, la raíz de 2 va a estar entre el valor de la raíz de 1, 1, y el valor de la raíz de 4, 2. Entonces la raíz de 2 va a estar entre 1 y 2, y va a estar por ahí. Y podemos, bueno, encontrarlo también específicamente usando calculadora o otros métodos. Esto se puede usar con cualquier número. Por ejemplo, si yo quiero encontrar, no sé, la raíz de 5, deben estar dos números que tengan raíz exacta que sean mayor y menor que 5. En este caso, la raíz de 4, ¿no es cierto?, puede ser un buen número. Y mayor que 5 tendríamos que buscar, no sé, por ejemplo, la raíz de 9. Y podemos encontrar que ahí está entre el valor de 2 y 3. Bueno, otra forma de encontrarlo es a través de Pitágoras, ¿no es cierto? Porque vamos a sacar una diagonal. Sabemos de que la diagonal de un cuadrado de área 1 y 1 es raíz de 2. Y con un compás nosotros podemos encontrar de que la raíz de 2 lo movemos y va a estar en este punto, ¿no es cierto? Porque esta es
el radio de la circunferencia y toma el mismo valor en donde se ocupa. Bueno, esto más que nada para que ustedes lo puedan ver gráficamente. Bueno, aquí también dice la raíz de 5, ¿no es cierto? La raíz exacta más cercana son raíz de 4 y raíz de 9. Hacemos lo mismo que hicimos originalmente. Hacemos de que la raíz de 5 va a estar entre 2 y 3. Un poco lo que le había explicado, ¿no es cierto? Se me había olvidado que está el ejemplo aquí. También podemos hacerlo con compás, ¿no es cierto? Encontramos de que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado me da 5 al cuadrado. Entonces tenemos un triángulo, rectángulo en este caso, este triángulo que tenemos acá, con un cateto 1 y otro cateto 2, y sabemos que su hipotenusa va a ser raíz de 5. Y puedo encontrarlo, bueno, si tuviéramos un papel milimetrado o una regla así como con milímetros y notación muy pequeñita, podemos encontrar el punto exacto que vale raíz de 5. Sabemos que es un número irracional, entonces va a ser un número con muchos decimales. Pero de esta manera podemos graficarlo. Es decir, ahora dice, podremos encontrar la raíz de 10. Entonces tenemos que pensar primero dos números, ¿no es cierto?, que sean menor y mayor que 10, que tengan raíz exacta. Es decir, no sé, raíz de 9 puede ser menor, ¿no es cierto?, de 10. Y otro número, raíz de 16, en este caso superior a 10. Lo mismo podemos verlo con raíz de 7 y todas las raíces. Ahora lo más interesante es que tenemos una operatoria, ¿no es cierto? Si sumamos o restamos números irracionales, siempre nos va a dar un número irracional. Por ejemplo, raíz de 2 es irracional, entonces raíz de 2 más 3 también lo es. ¿Ya? Porque al número irracional, el número con todos estos decimales, le sumamos la parte que está antes del decimal, ¿no es cierto?, anterior al periodo. Y nos da a un número irracional. También, en este caso, la expresión es un irracional negativo. Y sabemos de que un número al cuadrado siempre es positivo, por lo que tanto es negativo. El cuadrado del binomio nos va a dar esto. Y sabemos de que aquí tenemos una suma de racional, o sea, una suma a un número irracional y una multiplicación a un número irracional. Eso sigue siendo un número irracional. Aquí solamente estábamos viendo la suma, pero aquí vamos a ver la multiplicación y división que también se cumple. ¿Es cierto? Cualquier división y multiplicación de un número irracional es irracional. La suma y resta entre irracionales no siempre resulta en un número irracional. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos 3 veces raíz de 2 más una vez raíz de 2 me da 4 veces raíz de 2. Eso sigue siendo un número irracional, pero veamos este caso, un caso muy peculiar, ¿no es cierto? Menos 5 raíz de 3 más 5 raíz de 3 es 0. Algo menos sí mismo es 0. Y es un número racional. Se dan cuenta, hay casos muy poco probables que nos pase algo así, pero es posible. Y la multiplicación y división entre irracionales no siempre resulta irracional, porque, bueno, podemos ver aquí en este caso 3 raíz de 2 por 8, o sea, por raíz de 8. Se los voy a resolver yo un poco más para que lo puedan ver. Sabemos de que el 3 está multiplicando la raíz de 2 y la raíz de 2 está multiplicando el 8. Nuevamente solo podemos hacer todo esto bajo la misma raíz, ¿no es cierto? 2 por 8. Se llama absorción, eso se me ha olvidado. Algo que ahora nos pasa, y no hay que ver que 3 raíz de 16 y raíz de 16 es 4, entonces nos queda 3 por 4, que eso es 12, y 12 es un número racional, no irracional. Ya como que uno dice notando ese irracional o racional, como que se puede confundir, pero espero que puedan seguir el ritmo. Aquí tenemos otro ejemplo donde sí es irracional, ¿no es cierto? Como dice, no siempre va a ser uno u otro, hay que estar atento. En este caso, si queremos una división, sabemos que se puede simplificar, ¿no es cierto? Y también nos puede dar un número racional. Ahora, cuando estamos tratando de ordenar raíces, tenemos que ver distintos casos. El primer caso es que tiene igual índice, es decir, comparten el numerito que está pequeño, ¿no es cierto? El número que está afuera de la raíz, el número pequeño que determina la raíz. Y aquí nos dice si es que A es menor, o sea, es mayor que 0 y B es mayor que A, o 0 menor que A y A menor que B, y lo tenemos de esta forma, la raíz enésima de A es menor que la raíz enésima de B. Un ejemplo, ya para que sea un poco más claro. ¿Qué está diciendo aquí? De que A y B son números positivos, por eso me pone aquí el 0. Es decir, la raíz de 3 es menor que la raíz de A.
Ya, volvamos atrás para que no nos confundamos. Bueno, esto lo podemos comprobar con todos los factores que hemos visto antes, ¿ya? Pero esto es una propiedad, por decirlo de cierto modo. Como tienen la misma raíz, si el número es menor, la raíz va a ser menor, ¿ya? Con la misma raíz, es decir, raíz cuadrada de 3 va a ser menor que la raíz cuadrada de 5. Es medio lógico, ¿no es cierto? En el caso de que estos números sean negativos, recordemos de que cuando tenemos raíces negativas con índice par, ocurren problemas, ¿no es cierto? Tenemos números complejos o cosas de que no siempre podemos resolver. Entonces aquí nos estoy diciendo de que la raíz sea impar y también se cumple. Bueno, aquí me está diciendo, raíz de 7 es menor que 2 veces la raíz de 3, es menor que 3 veces la raíz de 5. ¿Por qué? Bueno, porque la raíz de 7 va a ser menor que 12 veces la raíz de 3. ¿Cómo pasó esto? Recuerden que yo, este 2 está multiplicando la raíz y yo puedo meterlo dentro de la raíz o decir de que entre en la raíz anotándolo como su cuadrado. En este caso porque es raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces el cuadrado de 2 sería 4 por 3. Lo mismo con el 3. Al entrar a la raíz cuadrada quedaría como 9, eso es un 9, por 5. Y me daría 45 en este caso y en el caso anterior 12. Y se mantiene el orden que decíamos, ¿no es cierto? Entonces mientras más grande es el número que está dentro de la raíz, más grande va a ser el resultado también. ¿Cómo comparar los siguientes números? Bueno, tenemos 3 y 2 es la raíz de 2. Sabemos de que el primer valor va a ser raíz de 3 y el segundo valor va a ser el 2 que está fuera de la raíz, entra como 4, 4 por 2 me da 8, ¿no es cierto? Y son raíces cuadradas, entonces sabemos de que el 8 es mayor que el 3. De igual manera sabemos de que 5 partido 2 no es raíz, podemos elevar los números cuadrados y comprobar. Es decir, los anotamos todos en una línea, ¿no es cierto? La raíz de 3, la raíz de 8 y 5 partido 2 que no tiene raíz, entonces ¿qué hago? Elimino la raíz de todos para que todos estén sin raíz, que es más fácil que agregarle una raíz y me queden con distintos índices. Entonces mejor elevar todo al cuadrado. Agregar que 3, 8 y 25 partido 4. Bueno, 25 partido 4 me conviene anotarlo como decimal para verlo más claro. Y sabemos de que entonces 3 va a ser menor que 6,25 y menor que 8. Esto lo puedo volver a transformar a mis números originales y me va a quedar, bueno, de la siguiente manera, ¿cierto? Así, raíz de 3 menor que 5 partido 2 menor que 2 raíz de 5. Aquí tenemos un ejemplo, si se dan cuenta es muy parecido a la pregunta que teníamos al principio, entonces hay que entenderlo bien y después vamos a ver los distintos casos para que podamos responder la pregunta. Pero aquí me dice, el orden creciente de A menor, o sea, A igual raíz de 15, B igual a 3 veces raíz de 2 y C igual a 4 es. Entonces estoy diciendo cuál es el orden, ¿no es cierto? A, C, B, ¿cuál es más grande? Bueno, ¿yo qué puedo hacer aquí? Tenemos la raíz de 15, que es A, ¿no es cierto? También tenemos el 3 veces raíz de 2. Esto sabemos que el 3 entra en la raíz y me va a quedar como 9 por 2. Y el 6 que es 4. Bueno, 9 por 2 sería 18. Aquí tenemos 15 y 4. Bueno, como 2 tienen raíz y otro no, nuevamente lo que hicimos recién, no nos conviene elevar al cuadrado, me va a quedar 15, 18 y 16. Y bueno, aquí puedo saber de que 15 es menor que 16, menor que 18. De esta manera voy a saber de que A es menor que C y es menor que B. Y la respuesta correcta sería la A. Bueno, como siempre sabemos, aquí también me lo voy a resolver un poco más ordenado, pero es lo que yo les acabo de mostrar, ¿no es cierto? De esta manera. Si tienen igualdad de cantidad subradical, ¿qué estoy diciendo? Recuerden que estamos hablando en las raíces. Entonces, el índice de la raíz es distinto, pero la cantidad subradical es igual. ¿Qué determina? Si es que el índice es mayor, el número va a ser menor, en este caso, ¿cierto? La raíz cuarta de 16 es 2, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Recuerden que aquí tenemos un 2, pero no hay nada. Entonces, en este caso, si es que el índice es mayor, la raíz va a ser menor. Es como que estamos dividiendo el número en más partes, ¿no es cierto? Cuando el índice es más grande, en vez de dividirlo en 2 partes, estamos dividiéndolo en 4 partes. Bueno, no estamos dividiendo, ¿no es cierto? Estamos sacándole la raíz.
Pero eso es más o menos el ejemplo. Estamos haciendo lo más pequeño. Y funciona con todos los números. Aquí tenemos con los decimales. Y con números a lo mejor exactos y no exactos. Esto es muy importante recordar. Bueno, en el caso de que los números que están dentro de la raíz sean negativos, recordad que tienen que ser impares los índices. Y se cumple en cualquier caso. Y en el tercer caso es que tienen distintos índices y distinta cantidad de subradical. En este caso nos conviene igualarlos. Ya aquí me está diciendo que nos conviene hacer un mínimo o múltiplo. ¿Qué nos dice aquí? Que los índices, ¿no es cierto? Estén bajo una misma, o sea, que las raíces tengan una misma cantidad en el índice. Es decir, multiplicar ambos para que me lleguen a un mismo índice. Entonces, los índices son 3 y 2 respectivamente. Vamos a quedar más claro con un ejemplo. Y el mínimo común múltiplo entre ellos dos es 6. ¿Ya? ¿Por qué el mínimo común múltiplo? Porque es el número más pequeño. Yo puedo hacerlo por un número más grande que queden iguales, pero a lo mejor se me complica más el ejercicio. Entonces elevamos ambos a la raíz de 6. ¿Qué está diciendo? Raíz cúbica de 5 elevado a 6 es 5 elevado a 2. Y la raíz cuadrada de 8 elevado a 6 es 8 elevado a 3. ¿Se dan cuenta? Eliminamos ambas raíces. Eso es lo que estamos haciendo y nos va a quedar un exceso de la potencia. Pero eso me da lo mismo porque me va a dar un número exacto. Comparamos y podemos ordenar. Si es que vemos... volvamos un poco a ver atrás. Si es que comparamos, no sé, otro ejemplo. No sé, yo tengo una raíz quinta de x y una raíz séptima de y. ¿Qué tendríamos que hacer? 5 y 7. Entonces yo digo, yo esto lo voy a elevar por 5 por 7, lo elevo a un número un poco grande, ¿no es cierto? Sería 35. Y así me va a quedar x elevado a 7 y y elevado a 5. Un poco que se simplifica, ¿no es cierto? Me equivoqué. Ahí, borrando todo. Bueno, de esta manera vamos a poder también continuar a lo que es logaritmo. En este caso, dice que se tiene, en el caso de logaritmo, lo mismo vamos a ir con distintos casos, ¿no es cierto? En el primer caso se tiene igual base, recuerden que la base es el número más pequeñito que está en el logaritmo. Y cuando no dice nada, el logaritmo en este caso es 10. Si el número del logaritmo, es decir, el número que estamos encontrando en el logaritmo, te puede conocer como índice o otra cualquier cosa, el número en este caso a y b, si a es menor que b, entonces el logaritmo en base n de a va a ser menor que el logaritmo en base n de b. Un ejemplo aquí, logaritmo en base 10, recuerden, de 10 es menor que el logaritmo en base 10 de 100. ¿Por qué? Porque 1 es menor que 2. Lo encontramos fácilmente. Aquí tenemos dos números. También logaritmo en base 2 de 8 y logaritmo en base 2 de 16. Va a ser el menor. Se cumple. En el caso de que tengan igual argumento, ¿no es cierto? O número de logaritmo o al número que le estamos aplicando al logaritmo, ¿no es cierto? Este número es igual. Entonces tenemos logaritmo en base n de a y logaritmo en base m de a. En el caso de que m, es decir, este número, sea menor que n, se invierte, ¿no es cierto? Es parecido a lo que nosotros estamos viendo también en la raíz. El logaritmo en base 4 de 16 es menor que el logaritmo en base 2 de 16, ¿no es cierto? Mientras el logaritmo es más grande, el resultado final va a ser más pequeño. O sea, la base del logaritmo es más grande, el resultado final va a ser más pequeño. Estamos trabajando más, nos está dando un resultado más pequeño. ¿No es cierto? 2 es menor que 4. Y con otro tipo de números también se comprueba. En el caso de que tengan distinta base y también distintos argumentos, lo que nos conviene siempre hacer es aplicar el cambio de base, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos números con distinta base, base 2 y base 8, y tenemos distintos argumentos, 3 y 27. El número, recuerden, el argumento es el número al que se le aplica el logaritmo. Entonces tenemos base 2 y 8, ambas bases son potencia de 2, así que nos conviene a lo mejor realizar el cambio de base a 2. El logaritmo más grande lo cambiamos a la base más pequeña del logaritmo en base 2. Nos queda de esta forma. Encontramos
un resultado, ¿no es cierto? Aquí nos sale el logaritmo en base 8 de 2. Es 3. Este 3 pasa como un tercio. Y me da que es logaritmo en base 2 de raíz cúbica de 27. Este número es un 3. Y lo podemos comparar con el otro. Se dan cuenta, en este caso ambos eran iguales. Es muy probable de que nos pase cosas así cuando estamos trabajando con logaritmos de distinta base, porque es difícil comparar cuando las bases son distintas y también el argumento es distinto. Y siempre es bueno considerar de que podemos aplicar aproximaciones, es decir, no vamos a conocer el número exacto, ¿no es cierto?, que nos da, pero podemos encontrar una aproximación, a lo mejor para ordenarlo en el recto numérico. En este caso dice, si raíz de 3 es aproximadamente 1,732, entonces raíz de 0,27 es aproximadamente, aquí vamos a transformar el 0,27 en una fracción. Obviamente que la raíz es tanto arriba como abajo. Raíz de 100 la conocemos, es 10. Raíz de 9 por 3. Bueno, esto es fácil, ¿no es cierto? Porque el 9 puede salir de la raíz como 3, y 3 por raíz de 7, o sea, 3 por raíz de 3 partido 10. Y sabemos de que raíz de 3 en una aproximación es tanto, entonces lo desarrollo y puedo encontrar la aproximación del otro número. Esto es siempre muy útil para saber, para cuando nos dan un resultado, ¿no es cierto?, y puedo encontrar otro número. Bueno, aquí si se pide una aproximación por redondear la centésima. Bueno, nos acordamos un poco de eso. Bueno, el redondeo a la centésima, recuerden que siempre es el segundo número. El primer número es la décima, centésima, milésima, así como la cantidad de ceros que tiene, no sé, pues el 10, el 100, el 1000, es lo mismo. En el caso de la centésima, viene de 100, el 100 tiene 2 ceros, entonces se corre la coma 2 veces. Y me quedaría al segundo dígito. Como es por redondeo, es como en las pruebas, ¿no es cierto? Entonces se redondea a un número más y nos queda como 52. Tenemos otro ejemplo, dice que el logaritmo en base 2 de 5, redondeado a la milésima, es tanto. Entonces el logaritmo en base 2 de raíz de 125. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tratar de que el 125 nos quede como 5. 5 por algo, 5 dividido por algo, 5 más algo, lo que sea. Pero que nos quede con el logaritmo en base 2 de 5. Bueno, ya tenemos la base 2, entonces solamente tenemos que aplicar el argumento. O sea, trabajarlo. El 125 sabríamos que podemos transformarlo en 5 elevado a 3. Ya, si no sabemos esto, ustedes pueden ver, no se puede, 5 por 5 por 5 me da 125, entonces 125 es 5 elevado a 3. Y aquí yo tengo una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Nosotros podemos pensar al tiro, la raíz cuadrada se puede anotar como una potencia, ¿no es cierto? Una potencia fraccionaria. En este caso se anotaría como 5 elevado a 3 medios. Y ese 3 medios, como es potencia en logaritmo, pasa hacia adelante multiplicando. Aquí hay que aplicar muchas propiedades. Y en este caso, bueno, ya tengo el logaritmo en base 2 de 5. Lo cambio por el resultado. Multiplico, divido y me da el resultado esperado. Y bueno, recordad que decía redondeado a la milésima, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la décima, la centésima y la milésima. Se me había trabado la lengua. Bueno, después tenemos otra aplicación. Dice, si raíz de 7 es aproximadamente tanto, entonces raíz de 0,63 redondeado a la décima es. Bueno, ya podrán ustedes imaginarse de que el 0,63 podemos anotarlo como una fracción, ¿no es cierto? Como raíz de 63 partido por ¿cuánto? Bueno, un 1. Y tengo dos números después de la coma, entonces con 2 ceros. Yo aplico la raíz arriba y abajo. Lo voy a anotar así como 73 por mientras. Y abajo lo voy a anotar como raíz de 100. Que eso es lo mismo que anotar. Aprovechemos el borrador. 10, ¿no es cierto? Y de esa manera el 63 yo podría descomponerlo para que me dé 7, ¿no es cierto? 7 por cuánto me da 63. Bueno, para dejar de rayar aquí, veamos lo que ya hemos hecho. Raíz de 63 es 9 por 7. Y el 9, la raíz de 9 es 3, entonces 3 veces raíz de 7. Era bastante simple en realidad, ahora que uno entiende cómo hacerlo. Bueno, resolvemos, aproximamos, etc. Y nos da el resultado. Redondeo a la décima en este caso, ¿no es cierto? Solamente un número después del decimal y nos queda como 0,8. Aquí tenemos un logaritmo también, ¿no es cierto? Dice el redondeo a la milésima es tanto, entonces el logaritmo de 324 en base 3 sería, bueno,
Imagínense que el 324, que vamos a tener que hacer con él, transformarlo, ¿no es cierto?, en a lo mejor 6 elevado a algo, o 6 por algo. En este caso, lo podemos transformar en 9 por 36. Recuerden de que la multiplicación del argumento del logaritmo se transforma en dos sumas de logaritmo. Entonces tenemos logaritmo en base 3 de 9 y logaritmo en base 3 de 36. ¿36 qué era? Recordemos de que 36 es 6 al cuadrado. Y bueno, 9 también es 3 al cuadrado. Estos dos se van hacia adelante, ¿no es cierto? Me queda 2 por logaritmo en base 3 de 3. Cuando el logaritmo tiene el mismo argumento que la base, esto vale 1. Por eso aquí me queda el 2 solito. Pero anoté un 3 aquí. Estaba pensando en el 3. Era un 2. Y de esa manera también, el logaritmo en base 3 de 6, ya lo tenemos. Y es bastante fácil, va a ser el número que tenemos. 2 más 2 por 1,631. Sumamos, multiplicamos y nos da el resultado. Recuerden que siempre cuando dicen que tenemos que redondear a la centésima, milésima, décima, hay que hacerlo, si no el resultado estará incorrecto. Y cuando es redondeo es muy delicado porque de repente hay que sumarlo y de repente no. En este caso no había que redondear. ¿Por qué? Porque el número que estaba después de la centésima era menor que 5. Entonces no se redondeaba y se mantenía del mismo número. En este caso la alternativa correcta era E. Y después de este largo viaje, llegamos a nuestra pregunta PSU. A lo mejor había muchos conceptos que entender aquí, pero si explicamos cada uno de ellos y lo entendemos lentamente, podemos responder esta pregunta muy fácilmente. Tenemos un logaritmo, una raíz y tenemos unas multiplicaciones por acá. Bueno, tenemos que encontrar el orden de los números P, Q y R. Y aquí los tenemos trabajados los números, ¿no es cierto? Tenemos raíz cuadrada de P con un logaritmo, tenemos Q solito y tenemos R multiplicado por algo. Bueno, nosotros sabemos de que el logaritmo en base 5 de P puede hacerse como logaritmo en base 5 de P elevado a un medio, ¿cierto? Y esto es mayor que el logaritmo en base 4 de Q. Y esto es mayor que el logaritmo en base 3 de 2R. Por ende, si este número está aquí elevado, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de que podemos anotarlo como un medio, ¿no es cierto? Pasa multiplicando esto como un medio del logaritmo de P, base 5. Recordemos también de que el logaritmo, cuando tiene una multiplicación en el argumento, vamos a anotarlo como, bueno, voy a anotar todo lo que tenemos aquí. Me apuré aquí. Logaritmo en base 5 de P. Tenemos el logaritmo en base 4 de Q. Y esto va a ser mayor que el logaritmo en base 3 de 2, ¿no es cierto? Más el logaritmo en base 3 de R. Aquí me quedé sin espacio. Bueno, aquí son, siempre nosotros podemos aplicar las propiedades del logaritmo, pero ¿qué nos va a faltar acá? Nos va a faltar lo más importante, encontrar el valor de P, Q y R por sí solito. Bueno, me apuré aquí. Pero aquí yo tengo la solución ya preparada para que nosotros podamos seguirla de paso a paso. ¿No es cierto? Dicen de que... Uy, me pasé. El logaritmo en base 5 de raíz de P es lo que yo le decía, ¿no es cierto? Entonces podemos nosotros asumir esta multiplicación que no afecta tanto en el orden, ¿no es cierto? De que el logaritmo en base... Bueno, nada que ver, me estoy apurando. El logaritmo en base 5 de P va a ser mayor que el logaritmo en base 5 de raíz de P, ¿no es cierto? Porque el logaritmo en base 5 de P es el logaritmo en base 5 de raíz de P, pero sin el un medio, ¿no es cierto? Es el entero, no es la mitad de eso, ¿no es cierto? Esto es la mitad de todo de acá, por ende es menor. Por otra parte también tenemos de que el logaritmo de 2R es mayor que el logaritmo de R, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, vamos a volver aquí atrás un poquito. Porque claro, yo como les había dicho acá, este logaritmo en base 3 de 2R es el mismo que decir logaritmo en base 3 de 2 más logaritmo en base 3 de R. Es decir, que el logaritmo en base 3 de 2R
es el logaritmo en base 3 de R más otra cosa. Entonces, sí o sí, el logaritmo en base 3 de R va a ser menor que el logaritmo en base 3 de 2R. También un poco lógico, ¿cierto? Porque aquí tienes algo más. Entonces tenemos este principio, esta verdad, que es muy importante. Y tenemos la otra verdad que habíamos visto recientemente, de que el logaritmo con raíz cuadrada, el logaritmo en base 5 de raíz cuadrada de P, va a ser menor. Esto va a ser menor que el logaritmo en base 5 de P solita. Ya, aquí estamos haciendo más que nada un orden. Bueno, no sé qué tan ordenado se ve, pero a lo mejor a algunos de ustedes les sirve. Yo voy a borrar un poco acá, tratar de hacerlo un poco más pequeño para que me puedan ir siguiendo. Entonces aquí que tenemos de que esto viene de aquí arriba, ¿no es cierto? De que esto sabemos de que es mayor que el logaritmo en base 3 de 2R. Voy a darlo con paréntesis para que no se nos pierda. Y esto es mayor que el logaritmo en base 3 de R solita, ¿no es cierto? Esto de acá lo sacamos por lo que habíamos visto al principio y esto de acá lo sacamos por lo de aquí abajo. Entonces a lo mejor algunos de ustedes ya se están dando cuenta en lo que está pasando acá. Tenemos que el logaritmo en base P es mayor que todo esto y el logaritmo en base R es menor que todo esto. El problema aquí es que tenemos distintas bases, ¿no? O sea, tenemos 5, tenemos 4, tenemos 3. Esto también es un 5 acá, para que no se confunda. Pero yo este que tengo aquí al medio y este que también tengo acá, ya los desarrollamos, es decir, no me sirve tanto. Entonces yo solamente voy a anotar como logaritmo en base 5 de P va a ser mayor que este de acá, ¿no es cierto? Por el orden, este mayor que este y este mayor que este. Por ende, el logaritmo en base 5 de P es mayor que el logaritmo en base 4 de Q. Y de esa manera también vamos a tener que es mayor que el logaritmo en base 3 de R. Y aquí tengo distintas bases. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Ah, bueno, recordémonos un poco que hablaba de las bases, ¿no es cierto? Bueno, vamos aquí un poco al desarrollo. Un poco lo que estaba explicando, ¿cierto? Tenemos la otra parte. Ordenamos y comprimimos, ¿no es cierto? De esta manera. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo? Con nuestra letra P, sabemos de que el logaritmo en base 4 de P es mayor que el logaritmo en base 5 de P, por lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Nosotros anteriormente. Cuando el logaritmo es más pequeño, el número final va a ser más grande. ¿Por qué? Porque cuando la base del logaritmo es más grande, lo está trabajando más, lo está como dividiendo en más pedazos, entonces lo está haciendo más chiquitito. Lo mismo con la R. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Igualando todo a la base 4, la base 4 de la R, que yo ya conocía. ¿Qué estamos diciendo aquí? Volvamos atrás. Yo digo de que el logaritmo, y agrego otro aquí al lado, en base 4 de P, va a ser mayor que el logaritmo en base 5 de P, ¿no es cierto? Porque cuando la base es más grande, el número es más pequeño. O sea, el número es, sí, más pequeño. En lo correcto. Y de igual manera, el logaritmo en base 3 de R va a ser más grande que el logaritmo en base 4 de R, ¿o no? Porque cuando el número es más grande, el resultado es más pequeñito. Y nuevamente yo me doy cuenta aquí de que tengo un logaritmo en base 4, un logaritmo en base 4 y un logaritmo en base 4. Entonces yo solamente voy a considerar estos tres. Este de acá, este de acá y este de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los en base 5 y en base 3 no me sirven tanto. Me conviene tener una base igual. Entonces yo, ¿qué estoy diciendo? El logaritmo en base 4 de P es mayor que el logaritmo en base 4 de Q, ¿no es cierto? Aquí tengo este orden que se crea y es mayor que el logaritmo en base 4 de R. De tal manera, yo tengo de que P trabajado en logaritmo base 4, Q trabajado en logaritmo base 4 y R trabajado en logaritmo base 4. Bueno, que me está diciendo de que finalmente yo puedo asumir, o más que nada asegurar, de que P es mayor que Q
y mayor que R. Y como dice aquí, la alternativa correcta es A, y claro que es A, ¿no es cierto? Está un poco largo de entenderlo, pero más que nada me tomo el tiempo en explicarlo. Ustedes pueden verlo mucho más rápido. Y bueno, aquí tienen también el desarrollo que habíamos visto desde el principio. Bueno, jóvenes, dejo la clase de hoy hasta acá. Si se dan cuenta, es harto concepto que ver. Traté de hacerlo lo más rápido posible para no gastar más de su tiempo, pero ustedes pueden revisar esta clase cuantas veces sea necesario y también apoyarse con las guías que están subidas en el aula virtual. Nos vemos, chiquillos, la próxima semana y hasta luego. Que estén bien.